Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a su programa Debate Jurídico. Brianda Trujillo y un servidor estaremos debatiendo para ustedes sobre el aumento del ITEVI al inicio del año fiscal, así como también el aumento de los feminicidios y los homicidios en la ola de criminalidad que afecta a la inseguridad de la sociedad dominicana. Estaremos abordando también los temas judiciales, como los retos y los desafíos del Poder Judicial, dado que esta semana, el día 7 de enero, es el Día del Poder Judicial, el apresamiento de que fue objeto del fiscal adjunto del Distrito Nacional, así como en el tema internacional, la candente situación política en la hermana República de Venezuela y la formación del nuevo gobierno de España. Buenas noches, Brianda. Buenas noches, Julio. Brianda, el año ha entrado con aumento de homicidio, de suicidio y aumento también de feminicidio y aumento de los impuestos. Así es una mala noticia con respecto al ITEVI, porque para algunos sectores de la sociedad, sobre todo la clase media, que es la que siempre carga con este aumento. Todos cargamos, pero se refleja más la presión en la clase media, ya que precisamente hoy estuve viendo una noticia sobre el gobernador del Banco Central, donde decía que uno de los graves problemas, aparte del aumento de la presión tributaria, era que no hay un salario, un aumento salarial que debería corresponder también, al igual que se aumenta la presión tributaria, pues debería también haber un aumento de salario, que eso más o menos sería una solución más o menos efectiva. Sería un paliativo al aumento de los impuestos. Porque yo entiendo que si bien es necesario aumentar la presión tributaria, también es necesario hacer un par de cosas más para que este aumento de ITEVI pueda ir acorde al desarrollo económico de la sociedad, o sea, en todas las fases, no solamente que se aumente ITEVI, okay, pero yo dejo los salarios iguales, porque entonces la clase media se va a ver presionada y se va a reducir, que eso es lo que no queremos, porque la clase media es la base principal de todo sistema democrático económico. Sí, Brianda, tanto tú como Hilario Ochoa, productor de este programa, han sido coherentes en rechazar que la clase media se siga grabando, la sigan estrangulando económicamente. Sí. Y el hecho viene dado en un contexto de crecimiento económico, un crecimiento económico que no tiene equidad en su distribución. Entonces lo que se siente es que no hay aumento de salario, tal como establece el gobernador del Banco Central, y sin embargo ahí se abre el año fiscal aumentando los impuestos a productos de consumo masivo, como son el café y el aceite, que pasarán de un 13 a un 16%. El asunto da pie a que haya descontento realmente en la clase media, porque... Y por algunos comerciantes también. Sí, algunos comerciantes, aunque ya hay grandes centros de distribución como el Grupo Ramos y el CCN que han declarado que asumirán el aumento del ITEVI durante el mes de enero, que es el primer mes del año, donde un poco la economía está un poco deprimida por los excesivos gastos en que las familias dominicanas incurren en el mes de diciembre. Y porque realmente es dando cumplimiento a la reforma fiscal del 2012, o sea, no es algo que no estábamos enterados, sino simplemente que algunas personas que desconocen la ley, pues les coge de sorpresa, pero realmente se había establecido un escalonamiento del ITEVI. Ahora yo reitero que resulta un poco injusto para algunos sectores por el tema de que, así mismo como ellos alegan que ha habido un crecimiento económico, el gobierno alega que realmente ha habido un progreso económico general, entonces realmente se deberían tomar otras medidas, como bien establece Valdez Albizu, del aumento salarial para poder con esa carga tributaria. De lo contrario... Y resulta irónico la situación porque agentes y actores económicos y políticos de primera magnitud han reconocido que el salario se ha mantenido deprimido durante los últimos al menos 5 años. Uno espera que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, tome la iniciativa declarando un aumento general de salario en el sector público, que es el mayor empleador de la sociedad dominicana, y un aumento general de salario implica un aumento del poder adquisitivo de esa familia que ganan apenas 10 o 12 mil pesos, cuando el propio Banco Central ha establecido que la canasta familiar ronda entre los 23 y los 25 mil pesos. Aquí hay otro elemento, Brianda, se argumenta de parte de las autoridades del sector fiscal que la presión tributaria en la República Dominicana es de la más baja en América Latina. Pero probablemente, si bien es cierto que la presión tributaria es baja, probablemente la República Dominicana también
es uno de los países donde hay mayor inequidad salarial, donde un sector mínimo de la economía recibe altos salarios y la mayoría de los empleados, tanto públicos del sector privado, lo que reciben son salarios que apenas le dan para financiar sus gastos, financiar su canasta familiar. Y otro problema, Julio, es que uno no ve realmente, sí se podría quizás apreciar un crecimiento económico, pero por ejemplo, lo que son los impuestos, uno no los ve. O sea, yo que te digo que pertenezco a esa clase media, lo que más me molesta es que realmente esos impuestos uno no los ve en servicios públicos, no los está viendo. Quizás hay algunas cosas que sí han mejorado en el sector salud, quizás se pueda decir, pero todavía hay muchas cosas que el gobierno debe de hacer y realmente no se ven esos impuestos nada más que en el aumento de las nóminas públicas. Solamente ahí se ven y en algunos cargos, porque realmente hay otros cargos que no valen, que no ganan ese tipo de salario que exorbitante, que en algunas instituciones públicas sí se ven. Entonces, a lo que a uno le molesta como un ciudadano civil perteneciente a la clase media es que realmente uno no ve esos impuestos que uno paga en servicios públicos que debería ofrecerte el Estado. Y, por ejemplo, un seguro de salud efectivo, una educación pública efectiva, una seguridad que ahora mismo realmente el ciudadano se siente inseguro en todos los sentidos, porque no hay un Estado que te garantice una seguridad a nivel, el sistema judicial está hecho un desastre, por ejemplo, eso también para el ciudadano resulta ser una inseguridad. Ves que, por ejemplo, políticos corruptos salen libres, eso a nosotros como clase media nos afecta, lo vemos y decimos, nos van a aumentar los ITEVI para que entonces venga un político corrupto, se enriquezca ilícitamente y además salga libre. Entonces, eso es lo que molesta por parte de la opinión pública. Claro. Sí, lo paradójico es que la clase media, que es la que, de acuerdo a la estructura tributaria en la República Dominicana, de cada 100 pesos que recauda el fisco, 82 pesos lo paga el consumidor y apenas un 18% lo pagan los sectores detentadores de la riqueza y de los medios de producción, lo que indica que hay inequidad fiscal. Así es. Y la clase que mayor paga por su propia naturaleza es la clase media, que es la clase que genera la riqueza. Si la clase media paga, es entender que los servicios que utiliza la clase media, como son los servicios de justicia, la seguridad, sean servicios que sean brindados con efectividad y eficacia. Y sin embargo, eso es lo que no percibe la población dominicana. No ha habido política pública eficaz de parte del Ministerio de Interior y Policía para que retorne a la clase media lo que es la seguridad ciudadana y la disminución de la delincuencia. No ha habido política pública eficaz ni ha habido una efectiva articulación entre los actores del sistema de justicia procesal penal, que son los encargados de combatir la delincuencia, como es la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y la Suprema Corte de Justicia como representante del Poder Judicial. Si bien es cierto que hay que aumentar la presión tributaria, la clase media, tal como tú estableces, Brianda, vería con buen sentido que el pago de esos impuestos se traduzca en mayor seguridad jurídica y en una disminución de la delincuencia que tanto afecta y abate a la clase media. Porque de lo contrario no tiene sentido, no hay motivación para pagar. Nunca habrá motivación, los impuestos son por eso impuestos, porque nadie paga de manera complaciente. Pero si al menos la clase media viera que hay seguridad jurídica, que hay seguridad ciudadana, que el transporte funciona, que la salud funciona, que la educación funciona, entonces pagaría con mayor satisfacción porque se ve retribuido en el pago de esos impuestos que paga y que actualmente se han aumentado como consecuencia de la reforma fiscal que estableció que en los productos de primera necesidad se iba a ir aplicando escalonadamente hasta llegar a un 16%, que es el caso de la especie. Así es. Entonces, hablando también del sistema judicial, hoy se celebra el Día del Poder Judicial, donde el magistrado Mariano Germán, a eso de las 11:15, iba a explicar lo que eran los retos y desafíos. Realmente entiendo, Julio, que hay muchos retos. En estos 5 años de gestión de Mariano Germán, él iba a rendir cuentas. Realmente hemos iniciado el año penosamente hasta lo que conocemos son 4 feminicidios. El último fue el lamentable feminicidio de la sargento de la Policía Nacional, donde el ex marido la citaba a un juzgado de paz, creo que era del ensanche Osama, y cayó abatida, creo que fueron 3 tiros que le dio en la cabeza el ex marido,
Y hay ciertas críticas con respecto a este caso porque parece que este señor pertenecía a la Marina de Guerra y por eso la Policía Nacional como que no quiso involucrarse en la riña en el juzgado de paz, según dicen algunos testigos. O sea que también hay mucha inseguridad en la cosa que no se veía antes, de que entraban personas armadas a los tribunales y cometían este tipo de delitos. O sea que realmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene un reto enorme en los siguientes años de gestión. Bueno, así es. El aumento de los feminicidios y los homicidios es lamentable, Brianda. La muerte de Juancito, el asesinato del padre de la reina de belleza de Santiago, fueron hechos que enlutecieron a la sociedad dominicana terminando el año 2015, y había una especie de recogimiento en toda la sociedad, y fruto del mensaje de Navidad del presidente de la República y de los principales líderes de opinión pública, se esperaba que un poco el ánimo se templara de la opinión pública de la ciudadanía en el año 2016 un poco, y que la armonía, la paz fuera lo que reinara, pero sin embargo hemos visto cómo en apenas una semana ya van 4 feminicidios, algo que es repugnante, repudiable, y que la sociedad dominicana en sentido general debe rechazar. Y sobre los retos y desafíos que enfrenta el Poder Judicial, que celebra en esta semana su día, el 7 de enero, hablaremos en el próximo segmento. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. No solo quieren haitianizar a la República Dominicana, quieren imponernos el matrimonio gay, quieren imponer el aborto y quieren imponer la educación sexual depravada en las escuelas. Parar esa ofensiva externa contra de nuestros valores cristianos de vida y familia será uno de los ejes fundamentales de nuestro compromiso. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Félix Michel, yo también estoy contigo. Félix Michel Es un hombre del partido. Félix Michel Y el pueblo lo ha elegido. Félix Michel Oye Michel, yo estoy contigo. Félix Michel Félix Michel siempre me escucha, ese será mi diputado. Porque para representarnos, Michel es el indicado. Capacitado de verdad y siempre te da la mano. Por eso Santiago pide a Félix Michel de diputado. Félix, 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 Félix Michel Félix Michel Félix Michel, diputado. Partido de la Liberación Dominicana. Félix Michel. Félix Michel, pa'lante. Félix Michel, pa'lante. Llegó el momento de que una nueva generación asuma las grandes causas del país. El Congreso necesita sangre nueva, con eficiencia y con voluntad política. Nosotros somos el relevo de la capital. Mi nombre es Eduardo Sanz Lobatón, pero mis amigos me dicen Yayo. Cuento con tu voto para ser senador de la capital. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Amigos televidentes, continuamos con su programa Debate Jurídico, analizando, Brianda, lo que es la situación del Poder Judicial. Sí, y los feminicidios. Los feminicidios son una situación preocupante y es uno de los retos que tiene el Poder Judicial en cuanto a las sanciones que va a imponer sobre estos crímenes, porque no se está viendo una reacción por parte de los ciudadanos de abstenerse de cometer este tipo de delitos.
De hecho, la directora general de Políticas de Igualdad, la licenciada María Ramos, dice que estadísticamente hay 200 feminicidios por año en la República Dominicana, lo cual constituye una cifra bastante alta. Por lo que solamente en este mes de enero, aparte del caso de la sargento Carolina Ríos Reyes, también tenemos uno en Asua, también de un ex marido que que mató a su ex mujer. Se trata de Mariana Rosado Galván. Y también el caso de Daisy Rosana Veras Guzmán en Santiago, donde el individuo al final pues incluso se suicidó, después de que cometió el crimen. Entonces también hay otro de Beris Mercedes Ventura Mosquea en Cotuí. O sea, son una serie de feminicidios que uno tras otro además, en los cuales nosotros podemos ver que el Poder Judicial tiene que asumir una posición de que en cuanto a estos crímenes pues lo castigue severamente. Ya vimos su posición con respecto a la sanción de la última sargento de la Policía Nacional, que le impusieron una medida de coerción, creo que era de 3 meses al imputado. Pero son uno de los retos y desafíos que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, bueno, el Poder Judicial en sí. Sí, aquí parece que algo falla. Sí. Falla la prevención, pero también falla la sanción, porque muchos de los casos donde se comete feminicidio han sido de personas que son recurrentes en la amenaza o que sobre los cuales ya se ha iniciado algún tipo de proceso y no ha habido efectividad de la justicia salvaguardando a la víctima en casa de acogida que tiene la Procuraduría General para tales fines, o imponiendo al victimario algún tipo de sanción, ordenando su desarme, adoptando algún tipo de medida de coerción que más allá de un poco del simple alejamiento, de la orden de alejamiento. Y por otra parte, la parte de asistencia psicológica, el Estado como ente formulador y aplicador de política pública debería, a través del órgano, como tú estableces, la entidad de género de la Procuraduría General de la República, seguir haciendo y profundizando el esfuerzo. No es que no se está haciendo, se están preparando personal para dar asistencia psicológica, para dar seguimiento a las parejas víctimas de violencia de género, pero parece ser que el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora no basta. Y si es necesario que desde el Poder Ejecutivo se asigne más recursos, Brianda, para que la Procuraduría General de la República pueda desarrollar una política de mayor amplitud, porque lo haga, porque la sociedad dominicana no puede seguir desangrando, si no pueden seguir ocurriendo estos acontecimientos en todo el territorio nacional. De hecho, Julio, existe un decreto, creo que es del 2011, donde en el caso de los feminicidios, por ejemplo, las instituciones públicas están obligadas a tener un departamento de equidad de género y de dar apoyo a lo que es este tipo de cosas, de políticas públicas de igualdad de género. Y ninguna de las instituciones, exceptuando 2 o 3 instituciones, tiene ese departamento funcionando. O sea, que es algo que sí fue creado jurídicamente, pero que no se está ejecutando. De hecho, y eso es lo que hace, lo que uno ve por eso es que no están apoyando este tipo de esta situación que es tan grave, y que todas las instituciones deberían tener un departamento de apoyo, porque así lo obliga este decreto. De hecho, la directora de Políticas de Igualdad de Género, María Villa, ella criticaba que no solamente hacían falta recursos, sino que también las instituciones públicas se habían hecho como la vista gorda en cuanto a la creación de este tipo de departamentos que tan importantes son para brindar apoyo a las víctimas en estos casos. Sí, ahí lo que habría que hacer es insistir en que hay una política pública mucho más amplia, que desde el Poder Ejecutivo se le asignen los recursos necesarios y que desde la Presidencia de la República que lleve liderazgo en muchas de lo que son las políticas criminal del Estado, Ministerio de la Presidencia que preside el ministro Gustavo Montalvo, pues desde aquí se priorice la política de erradicar la violencia de género y se haga la articulación interinstitucional, se obliga a los ministerios, a las direcciones generales, a actuar en consonancia con la Procuraduría General de la República a través del Departamento de Género. Mira, Wanda, y siguiendo con los retos y desafíos del Poder Judicial, al inicio, cuando se sometieron los jueces por la Comisión de Hechos de Corrupción, que fueron 5 y posteriormente sometió otro juez,
Se entendió que había una relación de colaboración efectiva entre la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia para combatir estos males. Pero la insistencia del Procurador General de la República de que se hace necesaria una ola de reforma y de que se convoque al Consejo Superior de la Magistratura da la sensación de que más que el relanzamiento de una ola de reforma, lo que se desea desde la Procuraduría es un poco la sustitución de algunos actores de justicia, porque tal como establece la propia Procuraduría General de la República, no han sido efectivos en el combate a la corrupción política. Bueno, y eso un poco... de hecho, tenemos el reciente caso del Procurador Adjunto del Distrito Nacional, Isidro Vázquez Peña, que es acusado de recibir $125,000 por no procesar a uno de los imputados del Banco Peravia. Ahí hay prevaricación, asociación de malhechores y extorsión, o sea, es una violación a distintos artículos del Código Penal, en el cual la misma Procuraduría, ha dicho que va a actuar severamente contra este señor porque ha utilizado su posición pública para beneficiar a otros, y de hecho fue algo denunciado por el mismo imputado, creo que fue en audiencia pública del Banco Peravia, o sea que es algo bastante grave, y esto crea como una desconfianza en las relaciones, o sea, en la relación que uno tiene con este tipo de instituciones, que uno no sabe, una desconfianza de la población, porque ya uno no sabe, voy a poner una denuncia, pero entre las ventas de sentencias de aquellos dos jueces y ahora también los fiscales, o sea, que son los que deben perseguir a los infractores, también se dejan comprar por el que tenga dinero. Bueno, entonces realmente esto crea un clima de inseguridad. Son bastantes retos que tienen ambas instituciones, creo yo, y que deben trabajar de la mano para superar. Sí. Es lamentable el caso del sometimiento del fiscal adjunto del Distrito Nacional, Isidro Vázquez. Es un fiscal de carrera que había desarrollado todo un expertise técnico como encargado del Departamento de Casos Mayores de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y como componente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República ha querido ponerse a tono un poco con lo que han sido los sometimientos y las persecuciones contra los jueces acusados de prevaricación, y ha querido dar un ejemplo ordenando la prisión inmediata bajo la acusación de que fue víctima por uno de los procesados, Nelson Cabral, del Banco Peravia, de que le había avanzado $125,000 para que le contratara un abogado. Hay que resaltar que este señor Isidro Vázquez Peña, magistrado, procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional, está amparado por la presunción de inocencia, que deben respetarse el debido proceso y el Estado de Derecho en su procesamiento. Pero las declaraciones fueron tan contundentes en el propio proceso, en presencia de la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, que pareciera ser que no le dejaron otra opción tanto a la Fiscalía del Distrito Nacional como al Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República que preside Bolívar, que de instrumentar la acusación y solicitar medidas de coerción inmediata para el fiscal Isidro Vázquez, que es una persona, reiteramos, un profesional con un trato afable, con una efectiva y larga formación técnica, pero que está pasando por esta mala situación que la justicia tendrá la responsabilidad de establecer si ha habido o no, si ha habido algún ilícito penal y si la acusación que sobre él lanza uno de los procesados en el Banco Peravia obedece a la verdad. Así es lamentable que sigan ocurriendo estos hechos. Realmente donde el pasado año 2015 fue uno de los años donde más se ha visto este tipo de situaciones, o quizá como ya eran delitos cometidos desde anterior y que no se habían dado a conocer, pues ahora por lo menos ya se van a juzgar. Sí, porque Brianda, fíjate también, y de este mismo programa habíamos un poco debatido y analizado la situación de que el Consejo del Poder Judicial solía someter regularmente a miembros de su institución que habían cometido algún tipo de ilícito penal y separarlo de la institución, o recomendar al Poder Ejecutivo la separación de sus funciones, y que lo mismo había hecho la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, a través del Consejo del Poder Judicial, que recurrentemente había separado jueces y por primera vez en la historia procesal dominicana los separó, los sometió, y 2 jueces están siendo enjuiciados y en prisión, algo que resulta también
nuevo, y que llevaba un poco de esperanza a la clase media que demanda justicia y que demanda seguridad jurídica. Y uno entendía que esta situación no se veía en el Ministerio Público. No se veía. Por eso digo, el Ministerio Público ha actuado de esta manera probablemente para que la sociedad vea que está a tono con lo que son las acciones de las otras instituciones que están decididas a combatir la corrupción al interior de las mismas. Sí, por suerte es algo que la población puede ver, cosa que no se había visto antes, sometimiento de jueces y de procuradores, que realmente el Procurador General de la República hay que felicitarlo en ese sentido, porque esto brinda un poco de tranquilidad que es necesaria para recuperar la credibilidad ahora mismo tanto de la Procuraduría como del Poder Judicial, que se ha perdido. Así es, Brianda. Y para seguir debatiendo, Brianda, vamos a hacer un corte y amigos televidentes, retornamos en breve con su programa Debate Jurídico. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. No solo quieren haitianizar a la República Dominicana, quieren imponernos el matrimonio gay, quieren imponer el aborto y quieren imponer la educación sexual depravada en las escuelas. Parar esa ofensiva externa contra de nuestros valores cristianos de vida y familia será uno de los ejes fundamentales de nuestro compromiso. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Félix Michel, yo también estoy contigo. Félix Michel, Es un hombre del partido Félix Michel, y el pueblo lo ha elegido. Félix Michel, Oye Michel, yo estoy contigo. Félix Michel, Félix Michel siempre me escucha, ese será mi diputado, porque para representarnos Michel es el indicado, capacitado de verdad y siempre te da la mano. Por eso Santiago pide a Félix Michel de diputado. Félix, 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 Félix Michel, Félix Michel. Félix Michel, diputado. Partido de la Liberación Dominicana. Félix Michel. Félix Michel, pa'lante. Félix Michel, pa'lante. Llegó el momento de que una nueva generación asuma las grandes causas del país. El Congreso necesita sangre nueva, con eficiencia y con voluntad política. Nosotros somos el relevo de la capital. Mi nombre es Eduardo Sanz Lobatón, pero mis amigos me dicen Yayo. Cuento con tu voto para ser senador de la capital. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Amigos televidentes, continuamos con su programa Debate Jurídico. Brianda, algo nuevo en el escenario político con motivo de la celebración del Día del Poder Judicial en esta primera semana del mes de enero ha sido la propuesta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader, quien ha declarado públicamente que para combatir con efectividad la delincuencia y la inseguridad ciudadana en la República Dominicana se hace necesario la creación de un Ministerio de Justicia, que un Ministerio de Justicia estaría en la obligación de articular y formular política pública que englobe todo el universo judicial y dejar a la Procuraduría General de la República su actuación únicamente en la parte jurisdiccional del Estado. Es una propuesta que resulta novedosa en un país donde la clase política a veces pierde su tiempo en cuestiones banales, en cuestiones estériles y un poco sin sentido. Hay diferentes opiniones, no sé qué tú opinas.
Yo entiendo que no deben crearse más organismos públicos. Yo entiendo que lo que tenemos deberían de funcionar bien. Tenemos unas leyes que están perfectamente estructuradas, tenemos unas instituciones que deberían de funcionar correctamente. Yo no entiendo que el problema esté, ni la solución esté en creación de más organismos públicos. Entiendo que ahí está el problema, de hecho. Mientras más se ha descentralizado todo, peor funcionan las cosas, entiendo yo. Y miren que yo soy democrática, yo creo en la descentralización, pero hasta donde hemos llegado, entiendo que la descentralización entorpece muchas veces los procesos. Yo entiendo que nosotros contamos con las instituciones competentes para poder recuperar nuestra seguridad y para poder combatir la delincuencia. Lo que no contamos quizás es, lo que debemos de hacer es como una limpieza de lo que es el personal y poner personas, que yo creo que ese ha sido un grave problema en este país, poner personas competentes en los puestos públicos. Normalmente tú preguntas en cualquier institución pública, ¿por qué fulano está en este puesto? Por consultor, ¿qué carreras tiene fulano? Y realmente no te saben responder, porque muchas veces tú ves un consultor de un área específica y luego averiguas, investigas el currículum de ese consultor y no tiene ni idea, ni tiene una carrera, ni tiene una especialidad en esa área. Pasa como el amigo que me preguntaste que por qué ya no es consultor jurídico de migración. Una persona que tiene un currículum con maestría en Estados Unidos, en Francia. Una persona perfectamente competente para ese cargo. Sí, honesta, laboriosa, sin embargo, por razón de carácter político. Y ahí está el problema. Yo entiendo que ahí está más el problema de poner a dedo esos puestos que son tan delicados y que deben de ser garantizados por el aval de que esa persona sea competente. Ese es el grave problema en este país, que sube un partido, pongo a fulano porque es cuñado de Vengano, porque es mi amigo, porque la quiero beneficiar, pero entonces las personas que realmente están dispuestas a hacer un buen trabajo no les dan la oportunidad de involucrarse en lo que es los ministerios públicos, los ministerios, las instituciones públicas. Entonces, yo no creo que eso sea una solución, una creación de un nuevo organismo. Entiendo que una creación de un nuevo organismo implica más nóminas, más gasto, cosa que yo entiendo que no es para nada necesaria ahora mismo. Yo no apoyo la iniciativa que tiene el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Mira, Brenda, a mí me parece novedosa, sin embargo, y pienso en juristas que están alrededor del candidato del PRM, como el licenciado Eduardo Sanz y Sigmund Freud, y el amigo Andrés Lugo, que son profesores universitarios con maestría en el extranjero, que saben un poco lo que le han articulado al candidato para que lo proponga. Y pienso en países en los cuales nos hemos inspirado a veces para la creación, la modificación de instituciones, como son Francia y España. En Francia y España el órgano encargado de la aplicación de la política judicial del Estado es un Ministerio de Justicia. Y lógicamente no es que nosotros vayamos a actuar como Francia y España, que son países con una larga tradición democrática y con una profunda cultura institucional, pero es verdad, y ahí hay que reconocer que la Procuraduría General de la República se vincula más un poco a la parte represiva de la justicia procesal penal y de la justicia penal, y que elementos que requieren de definición de política pública como el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho penitenciario, todo eso un poco queda rezagado, y la Procuraduría General de la República no puede hacerlo con efectividad porque vive concentrada en la parte de la investigación, de la instrucción de los procesos, de la búsqueda de aplicación de sanción y sobre el tema del manejo de la gestión penitenciaria. Y desde esa perspectiva yo pienso que un Ministerio de Justicia estaría en mayor capacidad de abarcar lo que es la aplicación de la política judicial del Estado en todas las áreas del derecho. Y que lo que habría que hacer es, sobre la misma base de la Procuraduría General de la República, entonces, crear un Ministerio de Justicia. Y tener en cuenta, sin caer en el exceso de burocracia que tú estableces, que es válido, y estoy de acuerdo contigo, que no sea una institución más para buscar empleo a los compañeros del partido, a los familiares de los funcionarios o a los amigos de los funcionarios. Pero yo entiendo que si la misma Procuraduría General de la República le hacen falta recursos para funcionar mucho mejor de lo que hoy en día funciona, como son creaciones de instituciones, por ejemplo,
que realmente, por ejemplo, como el INASIF, cosas que se refuercen instituciones así que hacen falta para hacer justicia, por ejemplo, en lo penal. Si realmente en eso todavía nosotros estamos, que no llegamos como a aterrizar para que realmente haya un funcionamiento efectivo, yo entiendo que la creación de un organismo adicional sería completamente un gasto innecesario y tampoco se garantiza realmente el efectivo funcionamiento. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la creación de más instituciones. Tú hablaste de un tema que hay que reforzar la que tenemos. Tú hablaste de un tema que para mí también es importante, y es la asignación de recursos al Poder Judicial. Una expresión simbólica de la carencia de apoyo económico del Poder Judicial lo constituye la construcción de un edificio de parqueo que tiene ya más de 10 años al lado del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Pareciera ser que las actuales autoridades del Poder Ejecutivo, el presidente no es abogado, el ministro de la Presidencia no es abogado, el ministro de Obras Públicas tampoco es abogado, el ministro administrativo de la Presidencia no es abogado. Pienso que al no ser abogado, al no tener un vínculo directo con el sistema judicial, no tienen conciencia de la importancia de un poco asignación de mayores recursos para que haya una efectiva y eficaz administración de justicia en nuestro país. Porque no podrá haber justicia, no podrá haber sanción eficaz si no hay recursos para la investigación, la instrucción de los procesos. Y en esa parte yo estoy de acuerdo contigo. Yo apoyo la creación de un Ministerio de Justicia. Creo que al igual que una ley de partidos políticos que regule el funcionamiento de los partidos políticos, que regule el manejo de los recursos económicos de los partidos, serían reformas, serían pasos que vendrían a fortalecer la democracia y un poco a combatir una de las situaciones que más preocupa a la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad ciudadana. Así es. Yo pienso que nunca es excesivo el dinero que se pueda invertir para que las actividades económicas, para que la clase media, los inversionistas y la sociedad dominicana en sentido general vive en una sociedad segura y vive en una sociedad próspera. Sí, cosa que hoy en día lamentablemente no está sucediendo. Cada vez hay más robos, cada vez se puede transitar, bueno, cada vez se puede caminar menos en la calle, cada vez se puede transitar menos. Entonces es como una incoherencia entre políticas y públicas y situaciones, porque realmente, por ejemplo, bueno, por ponerte un ejemplo, el año pasado, gracias a Dios, ya se quitó eso, pero se estableció. La MED, por ejemplo, no te dejaba a ti como mujer llevar tu vidrio tintado del carro, por ponerte un ejemplo. Y realmente las mujeres estamos expuestas a que vengan y nos asalten, siempre. Entonces, a mí me molesta, por ejemplo, que la MED me obligue a mí a llevar mi vidrio transparente cuando yo no puedo transitar con mi vidrio transparente en una ciudad tranquilamente. Sí. O sea, eso es como un ejemplo de lo que hay hoy en día en lo que es las políticas públicas y lo que es la realidad de la sociedad. Sí. La utilización de vidrio tintado, más que una moda, es un mecanismo de seguridad. Así es. Y obligar a un conductor de clase media que esté desprovisto de ese mecanismo de seguridad es ponerlo mucho a ser una presa fácil de la delincuencia brianda. Amigos televidentes, continuamos en breve con su programa Debate Jurídico. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. No solo quieren haitianizar a la República Dominicana, quieren imponernos el matrimonio gay, quieren imponer el aborto y quieren imponer la educación sexual depravada en las escuelas. Parar esa ofensiva externa contra de nuestros valores cristianos de vida y familia será uno de los ejes fundamentales de nuestro compromiso. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Félix Michel, yo también estoy contigo. Félix Michel Es un hombre del partido Félix Michel y el pueblo lo ha elegido. Félix Michel Oye Michel, yo estoy contigo. Félix Michel Félix Michel siempre me escucha, ese será mi diputado, porque para representarnos Michel es el indicado, capacitado de verdad y siempre te da la mano. Por eso Santiago pide a Félix Michel de diputado.
Michel, diputado, Partido de la Liberación Dominicana. Félix Michel. Félix Michel, ¡pa'lante! Félix Michel, ¡pa'lante! Llegó el momento de que una nueva generación asuma las grandes causas del país. El Congreso necesita sangre nueva, con eficiencia y con voluntad política. Nosotros somos el relevo de la capital. Mi nombre es Eduardo Sanz Lobatón, pero mis amigos me dicen Yayo. Cuento con tu voto para ser senador de la capital. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Buenas noches, amigos televidentes. Regresamos con su programa Debate Jurídico. Julio, ya hace 2 días que la nueva Asamblea Venezolana tomó posesión, realmente en un clima de tensión, porque ya hace bastante tiempo que no pasaba esto, de que triunfaba la oposición, creo que era desde el año 2000. Así es. En un clima donde, pero según el presidente Maduro, él iba a asegurar que esa toma de posición fuera pacífica, fuera en un clima completamente de seguridad, y realmente así se dio. Lo único que estamos en una situación, la situación política de Venezuela ahora mismo es una situación política bastante delicada, y en la que se percibía que se estaba haciendo todo de forma transparente, y que realmente el presidente Maduro estaba manteniendo una posición serena, pero cosa que no ha pasado, cosa que ha actuado como por la espalda y ha sometido un par de proyectos de ley como que le quitaba fuerza a lo que era la nueva asamblea, y ahora hay una guerra entre lo que es el nuevo presidente elegido por la Asamblea Nacional y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ramón Alup, creo que fue elegido presidente de la Asamblea de la oposición, exacto. Y que ha dicho que no iba a tomar en cuenta esa ley que le quitaba el poderío para poder obtener la mayoría. Es un desastre, un caos político. Sí, las contradicciones políticas están a rojo vivo en Venezuela. Tal como tú estableces, uno pensaba que se iba a establecer, dada la polarización de las fuerzas electorales, uno pensaba que se iba a establecer una especie de equilibrio político y de cohabitación, que el presidente Maduro iba a ser sereno, sopesado, ecuánime en sus actuaciones del Poder Ejecutivo, y un poco que la Asamblea Nacional también iba a actuar con cierta sensatez y ecuanimidad. Luego del resultado de las elecciones últimas, que estableció 112 curules para la oposición, mesa democrática, y apenas 67 diputados para el gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela y el gobierno Maduro. Pero tal como se ha visto en los medios de comunicación, el presidente Maduro se precipitó a ordenar a la Asamblea Nacional Venezolana, presidida por Diosdado Cabello, la escogencia de una serie de magistrados y la adopción de una serie de leyes que limitan la acción de la nueva Asamblea Nacional. Y en esta semana hemos visto cómo el diputado Alup, que tomó posesión como presidente de la Asamblea, ha comenzado ya a ejercer el poder político y a dejar lo que es la impronta de la Mesa Democrática, que es un grupo conservador de derecha en contra de la fuerza chavista que gobierna. Una de las medidas simbólicas que marca ya una diferencia y marca una ruptura contra el statu quo lo constituye el retiro de la foto del expresidente Hugo Chávez del recinto legislativo, así como también el retiro de la foto del Libertador Bolívar, que no son las fotos tradicionales. Esto demuestra que la situación se complica de más en más. La oposición a través del Congreso ya ha manifestado su interés de adelantar
un poco la salida de Maduro del poder, y Maduro ha contestado endureciendo sus posiciones. Uno aboga porque allí se establezca la concordia, la serenidad, la sensatez, y que lo que simplemente sea un gobierno de cohabitación que le permita a ambas fuerzas políticas cabalgar hasta que el calendario electoral permita la celebración de elecciones presidenciales, que hay un poco cada quien medirá las fuerzas con que cuenta para imponer un nuevo presidente de la República. Así es, así que deseamos la mejor suerte a Venezuela en ese sentido. Sí, Venezuela, los amables televidentes dirán, bueno, ¿y por qué tanto interés en Venezuela? Sí, Venezuela es un socio importante de la República Dominicana. Venezuela es socio de nuestro en la refinería dominicana de petróleo, que adquirió el 50% que antes pertenecía a la Shell, y al aumento de su venta en una licitación pública fue adjudicada a PDVSA, Petróleo de Venezuela. Y durante el aumento de los precios del petróleo y la presidencia del presidente Chávez fueron bastante solidarios con la República Dominicana, y esta solidaridad le permitió a nuestro país hacer frente a los altos precios del petróleo internacional sin que la economía dominicana pudiera colapsar. Y dada también la tradición de amistad, de hermandad, no hay que olvidar que el padre de la patria nuestra, Juan Pablo Duarte, vivió y murió en Venezuela, y que es un país con el cual tenemos efectivos lazos de fraternidad y de colaboración, y lo que pueda pasar políticamente allá puede impactar a la República Dominicana y viceversa. Por eso también es parte de siempre damos seguimiento a esto y abogamos porque haya un gobierno de cohabitación política, que las instituciones impongan su criterio, que los ánimos de los actores políticos se serenen un poco para que la democracia siga avanzando allí en ese hermano país. Exactamente, es un escenario un poquito incierto todavía, no se puede asegurar realmente una estabilidad política por ahora, hasta que veamos si realmente va a haber una, como tú habías dicho, una coexistencia, cohabitación política. Exacto, sí. Situación similar a la que se está dando ahora en España también, que todavía se encuentran en el limbo. Pidió el 2015 España, pero recibe el 2016 con una tensión con respecto a que no han podido formar gobierno, no creo que lo puedan formar en vista de que Mariano Rajoy no ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo con los demás partidos. Lo único bueno que hay que resaltar de esta situación política que está viviendo España es que ya se dejó atrás lo que era el bipartidismo. Ahora se necesitan de los demás partidos para poder formar un gobierno, o si no se puede, celebrar otras elecciones generales y ver de qué forma se podría formar un gobierno. Así es, el presidente Rajoy ha fracasado en su intento de negociación, en su intento de formar gobierno, y ha insistido en que desea formar un gobierno con la formación de oposición mayoritaria, que es el Partido Socialista Obrero Español. Pero a esto, viando, tal como tú estableces, complica la situación de que estas elecciones han puesto fin al bipartidismo, y los españoles inauguran una nueva etapa política, que es la etapa del multipartidismo. La inauguración de esta nueva etapa política tiene el inconveniente de que no hay una cultura de consenso, no hay una cultura de negociación entre múltiples actores. Antes las organizaciones políticas tradicionales solían dirimir su diferencia mediante un acuerdo por la vía electoral, que son el Partido Popular, una organización de derecha, y el Partido Socialista, de izquierda. Pero ahora han irrumpido en el escenario político la organización Podemos, de extrema izquierda, y Ciudadanos, que es un grupo moderado, que también es de centro derecha, que ha emergido con una representación congresional considerable. Y los socialistas pudieran formar un gobierno con el movimiento Podemos, pero hay un elemento central y fundamental con el cual el Partido Socialista no quiere transigir, y es que Podemos, dentro de sus reivindicaciones políticas, ha reclamado la independencia de Cataluña. Y el Partido Socialista cree un Estado unificado, no cree en la proliferación ni en la balcanización de España, y eso un poco bloquea la situación. Está bastante bloqueada, y creo que la solución será la convocatoria a nuevas elecciones, que es lo que se establece, que si en un periodo de 2 meses, que llegará pronto, no hay posibilidad de investidura, y el Partido Popular no tiene por sí solo los diputados necesarios para investir su presidente, su jefe de gobierno, entonces tendrá que
llamar a una segunda vuelta. Y eso pareciera ser lo que el calendario y la situación política electoral impondrá en España, dada la situación de dureza que cada partido tiene en su posición. De sus exigencias. Pero realmente digo que es una actitud torpe por parte de los partidos, porque realmente ninguno puede gobernar, esa es la realidad. Y ninguno puede gobernar sin el otro. Así que... Aquí lo más razonable, Brianda, sería una actitud mucho más solidaria del Partido Socialista. Si, no hay que negar que el Partido Socialista y el Partido Popular son los dos partidos del sistema. Y si ellos logran formar gobierno y logran, sin que eso implique la aniquilación de ninguno, pues pueden seguir teniendo hegemonía y gravitación en el escenario político. Pero si permite que se forme con uno de la oposición, entonces la entrada de un nuevo actor político podría implicar continuar el deterioro y la extinción del Partido Socialista, que ha sido un partido que ha hecho sus aportes a la democracia y al crecimiento de España, que no se puede negar. Así mismo es. Entonces, bueno, lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las exigencias de Podemos, entiendo que ningún estado dentro de España debería de independizarse de lo que es España, porque entiendo que España fue incluso desde hace ya años un reinado. Entiendo que eso sería destruir un poco lo que es la historia de España y atentar con lo que es lo que representa, o sea, lo que es España hoy en día. Con lo que es la tradición y la historia de España. Y no solamente que los que serían afectados económicamente a todos los niveles fueran la misma Cataluña. Sí, y además sería contracorriente, mientras en Europa lo que hay es un proceso de integración, Podemos lo que aboga es por un proceso de desintegración. Y no, es que si no cada estado se podría reclamar su independencia y se desmembraría completamente lo que se conoce como España hoy en día. Si no se han puesto ni siquiera de acuerdo con la letra del himno nacional, todo español es un poco... Bueno, Brianda, con este análisis, amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa Debate Jurídico. Agradecemos su paciencia y su seguimiento a este programa y nos vemos el próximo sábado cuando estaremos de nuevo con ustedes en una próxima emisión.